Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 20, 21 y 22. Vamos a leer todos estos versículos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Leamos. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Amén. Vamos a predicar bajo el tema: no seas rebelde al mandamiento de Jehová. O no seamos rebeldes al mandamiento de Jehová. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por esta oportunidad que tú nos regalas de poder estar aquí delante de tu presencia. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana que ha llegado, los amigos que nos acompañan, Señor, y aquellos que nos ven y nos oyen a través de la internet. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de adorarte, de exaltarte. Ahora que tu palabra va a ser predicada, te pedimos que hables a nuestras vidas conforme la necesidad que hay en cada corazón. Ministra de una manera poderosa en el nombre de Jesús, y permite, Señor, que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo se mueva, sanando, salvando, libertando, consolando, trayendo bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús, mi vida la coloco en tus manos. Reprende toda artimaña del enemigo, toda obra contraria, todo pensamiento de desobediencia, lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. No seamos rebeldes al mandamiento de Jehová o a la palabra de Jehová. Amén. Como lo quiera tomar. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué miramos esta parte? Y es muy importante mirarla en esta noche, porque desde el tiempo del Edén, en que Dios le dio una palabra y una orden a nuestros primeros padres, en este caso Adán y Eva, el enemigo siempre se ha propuesto de una y otra forma de robar, quitar, tergiversar, acabar, eliminar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos saben que eso es así? Si usted ha leído la Biblia, se da cuenta de que ha sido una guerra de Satanás, que el Señor lo reprenda, continuamente a través del tiempo y de las edades, por desvirtuar lo que Dios habla. Amén. Por restarle importancia a la palabra del Señor. Y en muchos de esos casos el enemigo ha logrado engañar, como en el caso de Eva, ¿verdad? Porque cuando dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol que estaba en la mitad del huerto, porque el día que de él comiera, él moriría, lo primero que le dice el enemigo es: no morirás. Eso fue lo que le dijo a Eva. Amén. Él dijo: no, está prohibido. Y el enemigo le dijo: no morirás. O sea, le está restando importancia a la palabra del Señor. Amén. Y así ha sucedido durante mucho tiempo. Siempre ha tratado el enemigo por uno y otro medio y de una y otra manera de que el hombre, el ser humano, no atienda la voz del Señor, o que si atiende la voz del Señor no le ponga el cuidado y el respeto que la palabra del Señor merece. Amén. Y usted ve que la lucha del Señor ha sido continuamente, en todo el tiempo y en toda la historia. La lucha de Dios ha sido porque los seres humanos pongamos nuestra mirada en la palabra del Señor y ejecutemos la palabra del Señor. De hecho, cuando Dios tiene el trato con el pueblo de Israel, que lo llevó al desierto, dice la palabra que Dios lo llevó para probarlo, para saber lo que había en su corazón, pero también dice para saber si había o no de guardar mis mandamientos. Ese era el objetivo de llevarlo al desierto. Si ellos se iban a mantener firmes en la palabra que Dios les había dado, o si simplemente las circunstancias o las pruebas lo iban a sacar o a desenfocar de la palabra del Señor. Amén. Y así ha venido sucediendo durante todo el tiempo. Y aquí miramos uno de los ejemplos, un ejemplo práctico. Y vamos a hablar un poco de lo que sucedió en aquel entonces, la historia que aquí nos relata la palabra del Señor, que se dio precisamente una vez se termina
el mandato de Salomón. Salomón, como ustedes saben, fue una persona que en un tiempo agradó a Dios, vivió para Dios, pero que también le restó importancia a los mandamientos del Señor, que comenzó a ignorar tal vez la riqueza, la fama, qué sé yo, la situación en la que Dios, ¿verdad?, le permitió estar, porque es Dios el que permite las circunstancias. Y en el caso de Salomón fue Dios el que le permitió llegar hasta donde él llegó, a ser el hombre más famoso en toda la tierra, de más sabiduría y de más riqueza, porque así lo dice la palabra del Señor. Aunque él en un origen, en sus primeros pasos y en su corazón, lo único que deseaba era sabiduría para manejar el pueblo del Señor, y eso estaba bien. Y la Biblia dice que esa petición le agradó al Señor, y le agradó tanto que dijo: no solamente le voy a dar sabiduría, sino lo que no me has pedido también te lo voy a dar. Te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, porque siempre Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. Dios es demasiado bueno y misericordioso. No nos da lo que merecemos, nos da más de lo que usted y yo merecemos. Y en el caso de Salomón fue así. A Dios le plació, dice la palabra, y lo llenó de riquezas, de fama, de sabiduría, ¿verdad? Y dice la escritura que en aquel entonces la gente venía a Salomón para escucharlo. Y era el hombre más rico de toda la tierra y el hombre más sabio. Pero todo eso hizo que comenzara a hacer cosas que iban en contra de los mandamientos para un rey. Porque recuerden que en el tiempo de Samuel, y en el tiempo de Josué, y en el tiempo del Levítico y de las leyes, Dios ya había, porque Él es santo y es sabio, pero Él ya sabía que algún día Él iba a crear un pueblo y que ese pueblo iba a pedir un rey. Y por eso le da mandamiento a los hijos de Israel y les dice: cuando ustedes coloquen un rey, porque de algún día irán a colocar un rey, Dios lo sabe todo. Entonces da unas leyes para esos reyes, dice, para el rey que va a estar. Y las leyes eran tremendas. Le decía: no amontonará para sí riquezas, no amontonará plata y oro. Esa era una de las leyes para el rey que iba a estar sobre Israel. No tendrá mujeres ajenas ni extrañas. Esos eran los mandatos para el rey. Amén. Pero cuando Salomón ya era famoso y ya tenía riqueza y poder y cierta autoridad, dice la escritura que no hizo caso a la palabra del Señor, sino que consiguió mujeres extranjeras y comenzó a buscar una y otra mujer, y a traer mujeres extrañas y a traerlas a su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que eso que hizo lo llevó a que aquellas mujeres que no eran temerosas de Dios, sino que tenían ídolos, dice que cada una de ellas le dijo a Salomón: edifícame un ídolo, porque yo allá donde estaba yo le servía a mi ídolo. Y como él tenía dinero y tenía riqueza, dice que a cada una de sus mujeres le hizo un ídolo. Y no solo eso, las acompañaba a adorar a aquel ídolo, olvidándose del mandamiento del Señor, que decía que no podía. Porque recuerde que cuando el Señor le da el mandamiento a David respecto de Salomón, le dice: lo único que tiene que hacer Salomón es no apartarse del camino del Señor y guardarse para Dios. Pero cuando vienen esas mujeres, lo que hacen es apartarlo del camino del Señor, y comenzó a quemar incienso a otros ídolos, comenzó a adorar a otros ídolos, y las mujeres lo llevaron hacia la idolatría. Alabado sea el nombre del Señor. Luego le dice: no amontonarás para sí riqueza. Y usted dirá: bueno, ¿y entonces por qué el Señor se las dio? Es que Dios nos prueba también. Amén. ¿Por qué el Señor le permitió eso? Que él tuviera eso, porque Dios quería probar su corazón, pero él se dejó llevar por las riquezas. Le había dicho también: no volverás a Egipto, ni harás que ninguno del pueblo de Israel vuelva a Egipto,
ni traerás de allá caballos, ni traerás nada de Egipto, no lo traerás. Y dice la palabra que cuando Salomón se enriqueció, dice que mandó a sus siervos a Egipto para traer caballos de Egipto y para traer riquezas de Egipto. Y eso era algo que Dios había dicho no se podía hacer, alabado sea el nombre del Señor. Y eso llevó a que Salomón apostatara. Y cuando él termina su reinado, que ya va a finalizar su historia como el rey de Israel, dice la palabra que el Señor dijo que por todo eso que él había hecho, o sea, apartarse de la palabra del Señor, ahora el reino iba a ser dividido. Ya no iba a mantenerse un reino sólido como lo estuvo hasta el momento de su reinado. Dice que de ahí en adelante el reino se iba a dividir y que por amor a David, ellos conservarían una tribu y que las demás se irían para otro lado. Alabado sea el nombre del Señor. Precisamente eso sucedió. Dice la palabra del Señor que en el momento en que muere Salomón, entonces entra a gobernar Roboam, que era el hijo de Salomón. Y cuando entra a gobernar, amén, él era un joven. Y dice la palabra que entonces Jeroboam vino para estar en el momento de la posición del reinado y reunió al pueblo y se fueron hasta donde Roboam y comenzaron a decirle a Roboam, todo el pueblo de Israel: mira, tu padre, a causa de su riqueza y de todo eso, usted sabe que él lo dañó la fama, lo dañó la riqueza. Qué triste, ¿verdad? Que las bendiciones tengan que dañar a un cristiano, cuando la bendición lo que tiene que hacer es bendecir a un cristiano. Amén, hermano. Pero ahora ellos vienen a quejarse. Mire, Israel le servía a Salomón, pero estaban reprimidos, estaban callados, no habían dicho nada. Estaban ahí sujetos porque debían estar sujetos a un rey. Pero una vez muere Salomón, vienen a ponerle quejas a Roboam y le dicen: bueno, es que tu padre puso yugo sobre nosotros, nos había puesto muchos impuestos y estábamos hasta aquí de impuestos porque él tenía que sostener el palacio, tenía que sostener su riqueza y ya estábamos cansados. Ahora que él murió, necesitamos que tú nos rebajes los impuestos, que tengas misericordia del pueblo. Amén. Que nos mires con ojos de amor y misericordia, no como tu padre. Y entonces dice la palabra que él dijo: bueno, vuelvan dentro de unos días y yo les voy a dar una respuesta. Y dice la palabra que llamó a los ancianos y les dijo: vengan para acá los ancianos, ustedes consejeros, yo necesito que ustedes me den a mí una palabra, porque vino el pueblo, les comentó lo que el pueblo necesitaba, han venido a mí y me han dicho que por favor les rebaje los impuestos, que tenga misericordia de ellos. ¿Qué hago? Y los ancianos le dijeron: buena es la palabra, sigue ese consejo. Amén. Sé benevolente con el pueblo de Israel. Sírveles a ellos de corazón y ellos te amarán y ellos te van a colocar en bien. Amén. Escucha el consejo. Y dijo: bueno, está bien. Pero dice la palabra que también llamó a los jóvenes. No se quedó con el sabio consejo de los ancianos, sino que llamó a los jóvenes que tenían poca experiencia. Amén. Que no habían vivido todo lo que les había tocado vivir a los ancianos, que no habían sentido el peso del yugo sobre sus hombros. Y los llamó a aquellos jóvenes y les dijo: bueno, ¿ustedes qué me aconsejan? Y los jóvenes le aconsejaron mal, le dijeron: no, ve y dile al pueblo así. ¿Cómo así? Que estos quieren que les rebajen los impuestos. No hay que ponerles más impuestos, hay que andarle duro al pueblo, hay que tratarlo duro para que ellos se sometan. Y dile que los lomos de su padre no son más grandes que el dedo pulgar suyo. O sea, usted va a poner más presión sobre ese pueblo. Va y dígalos así, que si su padre los castigó con varas, usted los va a castigar con espinos. Hábleles duro para que el pueblo se someta. Y cuando vino Jeroboam con el pueblo y le dijeron: bueno, danos una respuesta, ¿qué vas a hacer con nosotros? Tú eres el rey, queremos servirte, ¿cómo nos vas a tratar? ¿Cuál es la propuesta de gobierno que tienes? Y entonces él dice que dejó el consejo de los ancianos. Oiga, qué cosa tremenda, siempre ha existido eso. Así no digan amén ni nada. Pero a la gente no le gusta oír un buen consejo. Cuando ese consejo afecta sus sentimientos o afecta su vida, no les gusta.
Les gusta oír consejos que vayan conforme a su corazón. Y dice, ahí está la voluntad de Dios, porque eso era lo que yo tenía pensado hacer. O eso es lo que yo tenía planeado. Pero cuando no va el consejo de acuerdo a lo que nosotros queremos, decimos, eso no es de Dios. Y algunos reprenden el consejo. Y algunos dicen, claro, es que me quieren ver así y así y así, por eso me están diciendo esto. El hombre no atendió el consejo, dice la palabra. Y entonces les dijo, no señor, de ahora en adelante yo les voy a colocar más impuestos. Si mi papá los trató duro, yo los voy a tratar más duro todavía. Yo voy a hacer con ustedes lo que mi papá no hizo. Y entonces dice la escritura que el pueblo se rebeló. Y el pueblo de Israel dijeron, ¿y nosotros qué tenemos de ver con los hijos de David? Así que no hay parte con el hijo de Isaí. Así que Israel, a tus tiendas. Y se fueron, dice la palabra, y lo dejaron solo. Y entonces, como lo dejaron solo, él se fue a buscar, y por allá en Jerusalén encontró una tribu que dijo, no, nosotros sí, que era la tribu de Judá. Dijo, nosotros lo vamos a respaldar. Pero el resto de las tribus lo dejaron solo. Y el primer día de su reinado dice que levantó a un hombre para que fuera a cobrar los impuestos, para ir a pedir la plata. Y cuando fue el hombre a cobrar los impuestos, dice que lo apedrearon y lo mataron. Y le dijeron, es que no le vamos a pagar, ya le dijimos que no vamos a someternos a su reinado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y entonces él se dio cuenta de eso y salió huyendo, dice la escritura. Y se fue y se refugió en Jerusalén. Y armó un ejército como 180,000, dice la palabra, que eran valientes. Y dijo, vamos a ir a guerra contra Israel. Pero cuando se preparaba para ir a la guerra, dice que el Señor le mandó una pequeña razón y le dijo, cuidadito. Y usted dice, a poner a pelear con sus hermanos, porque eso venía de parte de Dios. Ya eso estaba escrito así, que las tribus se dividirían, alabado sea el nombre del Señor. Así que usted no va a pelear. Y entonces los otros pusieron de rey a Jeroboam. Y ahora había un reino en el cual estaba Roboam, y en el otro Jeroboam. Y la palabra dice que los que estaban con Roboam allá en Jerusalén iban a adorar y a exaltar a Dios. Y la gente y todo Israel subía a Jerusalén, porque allá iban a adorar y a glorificar al Señor. Ellos tenían claro que debían adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aunque el reino estaba dividido, todos coincidían en algo. Tenían un Dios poderoso al cual deberían honrar, alabar. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, hay cosas a nosotros que de pronto no estamos de acuerdo con alguien, pero en algo sí estamos de acuerdo. Tenemos un solo Dios. Pero no nos explica cómo alguien cuando está bravo con otro no adora a Dios. O cuando está molesto con alguien, se molestó con la esposa, ahora no adora a Dios. No, el que está molesto es usted, pero usted adore a Dios, que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Eso no era lo que tenían ellos. Tenían en común algo. Había un solo Dios para todo Israel. Y no podían partirlo a la mitad. Usted se lleva un pedazo de Dios y yo me traigo otro. No, era un solo Dios. Pero aquí viene el error tremendo de Jeroboam, porque cuando él vio, porque él no vivía en Jerusalén, estaban fuera del altar del Señor. Dice que todo mundo, incluso los que estaban con Jeroboam, iban y subían a Jerusalén a adorar a Dios. Y entonces Jeroboam se dio cuenta de eso y dijo, esta gente se va a ir a adorar allá donde está Roboam. Un día de estos se van a quedar allá. Dijo, así que yo no puedo permitir eso. Yo no voy a permitir que ellos suban allá. Vamos a hacer algo. Y dice que se inventó unos ídolos. Eso no es nuevo. El temor a que se le fuera la gente le hizo inventar unos ídolos. Y se fundió unos becerros, dice la palabra, e hizo un altar y comenzó a quemar incienso. Y le dijo a los que iban a Jerusalén, no tienen que ir a Jerusalén. Ustedes no tienen que ir hasta allá a adorar, no señor. Acá también tenemos unos dioses buenos, acá también podemos adorar. Mire, yo voy a quemarles incienso. Y él se fue a quemarle incienso a esos ídolos. Y le dijo a todo el pueblo, no señores, aquí podemos adorar, dice. Y comenzó a desviar el corazón de Israel hacia la idolatría. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en pleno siglo XXI con muchos cristianos y con muchas iglesias y muchos concilios? Que para que no se les vaya la gente según ellos, entonces les traen el mundo a la iglesia.
y comienzan a aceptar cosas que antes no se aceptaban, y comienzan a permitir cosas que antes no se permitían. ¿Por qué? Porque tienen temor y miedo que la gente se les vaya, que la gente los deje solos. Y por eso usted ve que comienzan a armar cosas extrañas dentro de las iglesias. Si mal no recuerdo, Charles Spurgeon, hace muchos siglos, años atrás, dijo algo. Era casi una profecía. Dijo: dentro de muchos años, de no muchos años, no veremos pastores guiando las ovejas, sino payasos entreteniendo los cabros en los altares. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Y parecía como algo en ese tiempo, que alguien dijera eso, parecería extraño, porque era un tiempo de poder, de fuego, de respeto de los altares, de respeto de la casa del Señor, de unción, de poder, donde la palabra era lo más importante. Así que si eso se decía en ese tiempo, dirían: ¿qué le pasaría a Charles? ¿Qué le sucederá? Es que aquí no hay nada de eso. Pero ¿qué estamos viendo hoy en día? ¿Qué es lo que miramos hoy en día en muchos altares, en muchas iglesias, en muchos concilios? ¿Qué es lo que vemos? Que la palabra se ha cambiado y se ha suavizado, y han traído ídolos a los altares, y están trayendo incienso extraño y música extraña y cosas extrañas al altar. ¿Por qué? Entonces dicen: es que si no lo hacemos, los jóvenes se nos van, las damas se nos van, los caballeros se nos van, y por eso hacen lunadas y pijamadas y cuanta cosa. Ya no hacen vigilia, ahora hay que hacer pijamada y lunada. Amén. Ya no hacen ayunos, ahora hacen el ayuno de Daniel con frutas y verduras. Bueno, si usted no dice gloria a Dios, yo digo lo que se está mirando en los altares, y se está reemplazando la unción por entretención. La gente lo que quiere es entretener, que la gente no se vaya, que la gente venga al altar y mire un espectáculo, y vienen y se paran, y algunos hasta con disfraces en los altares. Y la gente como el que no es espiritual, el que es carnal, el que vive en la carne, el que vive de los deleites del mundo, de los placeres del mundo, le interesa es la entretención, venir un ratico a entretenerse en la iglesia. Entonces él ama eso, y entonces dice: no, eso hay que darle al pueblo, para que no se nos vayan a ir, para que no quede desocupada la iglesia. Y entonces le dicen: pastor, usted tiene que mermarle, bajar un poquito el tono al mensaje, porque es que ya ese mensaje ya no cala, ese mensaje contra el pecado, ese mensaje contra las cosas del mundo, ya no. Ahora suavice eso, trate con más decencia, sea más decente en el altar. Amén. Trate de decir las cosas de una manera elegante, que no ofenda a nadie. Y cuando encuentran un predicador así, dicen: ese es un hombre de Dios, esa es una sierva de Dios, ese es un siervo de Dios, que sí ama las almas, que sí ama a la gente, que sí quiere que la gente llegue al cielo. Pero no hay tal cielo. Vuelvo y le repito: no hay tal cielo de esa manera. Amén. Porque cuando se le quita la palabra del Señor, cuando se le comienza a quitar el mensaje para que la gente no se vaya, lo que estamos haciendo es quitándole almas al reino de los cielos, trayendo el pecado a la iglesia, la maldad. Que el Señor reprenda el diablo. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero hoy sucede lo de Jeroboam. Muchos están cambiando las circunstancias y ya no predican la palabra como antes, ya les da temor. Ese mensaje de la ropa ya pasó, hermano. Usted no hable de eso.
Ese mensaje de la pintura, de las cosas, ya eso no se usa, ya es anticuado. Deje que la mujer se vista como sea. Si quiere llevar hasta desnuda a la iglesia, lo importante es que llegue. Lo importante es que se congregue. Lo importante es que no se vaya. Entonces hay que tenerla contenta. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay que no decirle nada al hombre. No, él tiene 2 mujeres, pero tranquilo, déjelo así. No le hable de adulterio, porque ofende al fulano, ofende a este, ofende al otro. Pastor, cuando vaya a hablar, hable suave de eso, porque mire que puede salir ofendido y entonces no va a volver. Y saque cuentas. Aquí hay que pagar recibos, aquí hay que pagar una cosa, otra. ¿Quién nos va a sostener? ¿Quién nos va a financiar? Si todos se van, ¿quién nos sostiene? Y entonces sacan cuenta y dicen, si es verdad, hay que mermarle a mensaje. Hasta piden disculpas y dicen, perdóneme, ahora 8 días en el mensaje yo hablé acerca de la fornicación, pero no, tranquilo, eso es por allá afuera, no fue con usted, no se ofenda, discúlpeme. Ahora que salga, si quiere, vamos, le doy una vuelta en el carro, lo invito al centro comercial, con tal de que usted no se me vaya. Mire, perdóneme, se me fue la mano en la palabra, pero usted sabe la emoción y todo eso. Yo no supe lo que hablé, amén, discúlpeme. Y va y le echa el brazo y le dice, sí, me disculpa, sí, tranquilo, pero yo voy a seguir fornicando. Tranquilo, Dios se encargará de hacer la obra en usted, hermanito. Si usted puede, alabe a Dios. Espíritu de Jeroboam, para que no se me vayan, le levanto ídolos. Y entonces está el cuento de que a los jóvenes, y eso ya está metido en las iglesias, hay que traerles música que a ellos les guste. No esa musiquita que cantan acá, coros viejos que ya son de viejos. No, hay que traer música moderna, movida, hay que traer rock, hay que traer metal, champeta. ¿Por qué? Porque eso es lo que mueve al joven, eso es lo que mueve a la jovencita. Eso lo que mueve es la carne y los demonios que llevan por dentro, la concupiscencia, el pecado, la maldad. Pero eso no mueve la gloria de Dios. Podrán saltar en la iglesia como salten, pero ahí no está la presencia del Señor. Pueden brincar y moverse y hacer lo que sea, pero eso no garantiza que esté la presencia de Dios ahí. Pero ahí, no, pastor, hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque entonces se nos van los jóvenes. Claro, el carnal se irá, el discotequero se irá, el rapero se irá, el rockero se irá, pero el que viene para ser salvo se queda, permanece. El que viene para que Dios lo ministre, para que Dios lo cambie y lo transforme, se queda, porque quiere ser un instrumento en las manos del Señor, porque quiere que Dios lo levante, que Dios lo use, que Dios le perdone, lo santifique y lo lleve al cielo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y la palabra dice que eso no se quedó sin consecuencias, porque es que todo pecado trae consecuencias. Si hay algo que a Dios le fastidia y le molesta, es que el pueblo se levante en contra de la palabra, porque Él dejó una ley establecida y en esa ley nos movemos. No hay otra manera. A Dios no lo admiramos hablando lenguas. Dios no le causa admiración que lleguen 20 muertos y los resucitemos. Eso no le causa admiración. Él no dice, uy, qué iglesia tan tremenda, mire, resucitaron 22 muertos, esa es la iglesia que yo quiero. No, eso no impacta al Señor. Uy, mire, es que a esa iglesia sí van, porque eso impacta al mundo, a la gente de afuera. Uy, es que en esa iglesia sí pasan milagros. Y usted ve cantidad de iglesias, hermano, que eso hay milagros perdóneme la expresión, se lo oí a un predicador, usted me disculpa, dijo, hay una diarrea de milagros. Perdóneme que hable así, queriendo decir, todo lo hacen en torno a eso, pero viven de cualquier manera.
Viven de cualquier manera, viven en fornicación, viven en adulterio, viven en chismes, viven en pleitos, en contienda, y eso sí no está mal. Lo importante es los milagros, lo importante es las señales, y es bueno que ocurran, no estoy en contra de eso. Y de hecho Dios hace milagros y maravillas y los seguirá haciendo. Pero lo más importante no es eso. ¿Está aquí conmigo en esta hora? Recuerde que un día el Señor mandó 70 y los mandó de 2 en 2 y les dio la orden: id y orad por los enfermos y libertar a los endemoniados. Y les dio la orden de hacer todo eso y se fueron. Y luego regresaron, y cuando regresaron venían con sonrisa de oreja a oreja, felices, y le entregaron el reporte al Señor. Y eso todo, yo me imagino los 70 queriendo hablar al tiempo, hermano. Ya usted sabe cuando hay una noticia y todo el mundo quiere dar su propia versión. Y ellos estaban ahí porque claro, habían ido por todo lugar. Así que el uno, Señor, me da permiso, yo quiero contarle. Mire, es que hasta los demonios, ellos nunca habían visto eso, y dicen hasta los demonios. Nosotros decimos poder en la sangre de Jesús, poder en Jesús, poder en Jesús, y esos demonios brincan, oiga, y se sujetan. Ellos venían maravillados, dice, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué cosa? Nunca habíamos visto eso. Jamás habíamos visto, y estaban felices, alegres, contentos de ver las maravillas, las señales, el respaldo de Dios, y venían felices. Y Dios le dice: stop, one moment please, un momento. No se me alegren tanto por eso. Mire, les bajó el gozo, hermano, a los pies. Pero Señor, le estamos contando cosas grandes. Dice: no, sí, yo sé. Yo lo sé porque yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo sobre la tierra. Yo sé lo que estaba sucediendo. Yo sé lo que estaba pasando en el mundo espiritual. No tienen que contarme eso. Yo lo vi antes de que ustedes me contaran. Yo ya estaba ahí mirando lo que estaba sucediendo. Pero eso no sea lo que les cause gozo. Eso no sea lo que les cause alegría. Ustedes deben estar alegres y felices. Es porque su nombre está escrito arriba en el reino de los cielos. Eso sí causa gozo, eso sí les debe causar alegría. Eso es más importante que todo, les dijo el Señor. Oiga, qué baldado de agua fría, hermano. Alguien diría: vea, se me tiró el testimonio del Señor, y yo que venía con tanto impulso a contarlo. Por eso no impresiona, hermano, y eso es lo que hoy trata de las iglesias, hermano, de impresionar. Pero hay gente que vive como sea, y entonces lo hacen, hermano, y algunos líderes aceptan eso. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya. Y Jeroboam estaba preocupado, y el Señor entonces le manda un profeta. Le manda a recordarle el Señor. Le dice: venga para acá, yo sé que todo esto iba a pasar. Así que le manda un profeta. Dice la palabra, un profeta joven. Y llega este profeta, alabado sea el nombre del Señor. Está en el capítulo 13, versículo 1. Dice: aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir? El Señor estaba indignado, estaba molesto, como está molesto en este tiempo el Señor al ver tanta depravación y tanta maldad metida en las iglesias. Bueno, hoy nos ufanamos, hermanos, 10,000 almas a los pies de Cristo. Pero esas 10,000 van para el cielo. ¿Sí las estamos ganando para el cielo, para Cristo, o solamente para la iglesia? Solamente para que veamos el número, porque hoy hay una competencia terrible, hermano. Es más, muchos ministerios los miden por la cantidad de miembros que tiene. Si tiene 5,000 miembros, es un superministerio. Resulta de que no es así, porque no hay un ministerio más grande que el de nuestro amado Salvador Jesucristo, y no tuvo tantos. Amén. Amén. Pero muchos creen que es por eso. Entonces tratan de impresionar a Dios y decir: vea, yo tengo 5,000 almas, gloria a Dios, y todas van para el cielo, gloria a Dios. Pero yo oí un testimonio de una vez alguien que estaba por allá y dijo que contó que estaban en un ayuno, y estaba clamando porque había una cantidad de gente en el ayuno, clamando, gente en el ayuno, orando. Y el Señor de un momento a otro le habló y le dijo: de todos estos que están, solo 3 van para el cielo. Los demás, si yo viniera, se quedan.
Qué tremendo, hermano. Y ahora para saber cuáles tres eran. Seré yo maestro. Eso solo lo sabe usted, hermano. Ahora no estoy diciendo aquí que tres se vayan a quedar ahí, no sé, eso lo sabe el Señor. Estoy diciendo un testimonio de alguien que contó una vez eso. Porque es que a Dios no le impresionan los números, a él lo que lo impresiona es un corazón contrito y humillado. Eso lo dice la palabra del Señor. Eso es lo que no desprecia a Dios. Y dice que vino el profeta y comenzó a hablar en contra del altar que se había levantado Jeroboam, y comenzó a decirle altar, altar, y comenzó a emitir el juicio contra ese altar. Lógico, el rey Jeroboam no le gustó eso, porque hay gente que no le gusta que le hablen del pecado. No le gusta que le ponga el dedo en la llaga porque arde. Pero ¿qué le vamos a hacer si somos la sal de la tierra? Le va a arder al que le va a arder, porque somos sal. Eso lo dice la palabra, amén. Y la sal en la herida, eso duele. Pero si duele, sana. No sé cuántos son de la generación antigua, pero yo recuerdo que en el tiempo de antes uno se hacía una cortada o se hacía una raspadura y las abuelas cogían una manotada de sal y le sobaban ahí así, tranquilo que eso lo sana. Yo participé de eso, a mí me tocó. Mi abuelo una vez me iba corriendo y me caí, me raspé las dos rodillas y yo, no se preocupe, yo creí que me iba a sobar así suavecito, coge una puñada de sal y con tierra y todo que tenía ahí metida todavía del raspón, hermano, y eso, y me dio hasta que me quedó limpia, le dijo, brotaba sangrecita así, hermano, dijo, tranquilo que eso, y para taparme otro emplasto de sal y me lo amarró. Y el Señor dijo que nosotros, usted y yo, éramos la sal de esta tierra. Éramos la sal de esta tierra. Amén. Así que a uno les vamos a causar sabor y a otros les vamos a causar ardor. Si usted es de sabor, diga gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Amén. Y si es lo otro, diga yayay, pero siga para adelante con la ayuda del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria. El Señor emitió el juicio contra el altar. Y de hecho, como Dios dijo, así sucedió. Dijo que el altar se iba a caer. Y viene el profeta y Dios dice, así dice Jehová. Y profetizó contra el altar, dijo, y como señal de que Dios ha hablado, el altar se va a partir en dos y la ceniza que está ahí se va a caer al suelo. Y entonces Jeroboam extendió su mano contra el profeta y dijo, prenderle, porque no le agradó mucho. Yo no sé si por eso está tan callado en esta noche. Y tal vez usted extienda la mano y diga, prended al padre. No, mal que ya se nos va a ir. No, mal que ya no lo vamos a tener mucho por acá, diga. Prenderle. Y cuando él extendió la mano así, dice que inmediatamente le quedó seca, tiesa. Y el altar se partió y la ceniza cayó al suelo. Y entonces el rey como que recapacitó y dijo, oiga, esta cosa es seria, el asunto es serio, porque es que con Dios las cosas son serias. Vuelvo y le repito, con Dios las cosas son serias. No cree, hermano, que porque el Señor le ha pasado por alto una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, que eso no va a tener consecuencia. Si el Señor ha sido tan misericordioso, es porque le va a demandar más. Porque hay gente que, perdónenme, abusa de la misericordia de Dios. Abusa, hermano. Porque, hermano, uno dice, ve, esta persona con todo lo que ha hecho, un rayo le hubiera caído, pero sigue ahí alabando, glorificando a Dios, pero no cambia. Algunos piensan, no, como que ya Dios me aceptó así como yo soy y me tiene que aceptar así, porque esa es la nueva moda ahora en las iglesias. Es que Dios me recibe así como yo soy, me tiene que aceptar así. Sí, Él bien lo recibe así como es, pero usted tiene, y yo, usted, los dos tenemos que cambiar. Amén o no amén.
Hay que darle muestras al Señor de que somos nuevas criaturas, de que ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y entonces ahí Jeroboam se acordó de que es que rompí el mandamiento del Señor. Y era que el que estaba ahí no era cualquiera, era un enviado de Jehová, que venía con palabra de Jehová. No era palabra del profeta, era palabra del Señor que se le estaba dando. Y el Señor le estaba diciendo, cuando quedó la mano tiesa, le está diciendo: es que conmigo las cosas son serias. Entonces se puso de idólatra. Mire lo que pasa, mire lo que sucede. Y entonces el hombre clama y le dice al profeta: varón de Dios, ore a Jehová, que tenga misericordia de mí, que no me quede mi mano así. Dice la palabra que el hombre oró. No sé si se le acercaría y todo, total de que oró: Señor, no tomes en cuenta el pecado de este hombre, perdónale y restáurale ese brazo para que él vea que sí es real. Y dice que el brazo se le restauró.